Buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche, buenos días, si es de día. Bienvenido una vez más a nuestro programa Misterios Teológicos, donde vamos a estar desarrollando algunos temas teológicos desde esa perspectiva. Hoy vamos a hablar del tema la ciudad de Enoc, la ciudad donde Caín se fue. Vamos a colocar un video ilustrativo. En primer lugar, vamos a ver un video ilustrativo geográfico donde se narra la ciudad de Enoc en la antigüedad y en la actualidad, para que conozcan las características geográficas de esa ciudad que quedaba en la antigua Mesopotamia. Y entonces, una vez visto este video, proseguimos a la explicación desde el punto espiritual teológico sobre el significado de la ciudad de Enoc. Una vez más visto este video, tenemos un conocimiento desde el punto de vista de la introducción visual para conocer un poco más y relacionarnos con este tema importante, la ciudad de Enoc, N-O-D. Esa es la ciudad donde Caín fue a parar, donde Caín conoció a su futura esposa, su futura mujer, y allí procrearon y entonces fundaron una ciudad, y el primer hijo que tuvo fue Enoc, que no guarda relación con el Enoc de la descendencia de Set, hijo de Adán y Eva. Y allí, esa ciudad que él constituye, que funda, le puso por nombre el nombre de su hijo Enoc. Veamos pues este video y posteriormente veamos la explicación desde el punto de vista espiritual teológico. Este es un tema netamente teológico. No tiene nada que ver con lo religioso, ni es un tema bíblico, aunque pueda tomar algunas cápsulas bíblicas desde el punto de vista del Bereshit, del Génesis, que significa inicio. Allí están encapsulados muchos temas teológicos que estaré desarrollando posteriormente en este programa. Una vez más, le doy la bienvenida a todos los que están viendo este programa y les pido pues que se suscriban a este canal de Misterios Teológicos. En las profundidades del tiempo, allí donde las historias se entrelazan con mitos y leyendas, emerge un lugar envuelto en misterio y especulación, la tierra de Nod. Nombrada en el libro del Génesis, esta tierra mítica ha capturado la imaginación de muchos y suscitado fascinación por generaciones. Hoy, nos adentraremos en la enigmática relación entre el Génesis y la antigua civilización sumeria, explorando los secretos de una región que ha dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. El Génesis, el primer libro de la Biblia, nos cuenta en el capítulo 2, verso 10, sobre un Edén, un jardín regado por 4 ríos, entre los que se encuentran el Tigris y el Éufrates. Estos ríos, conocidos por nutrir la vasta y fértil región de Mesopotamia, han sido cuna de algunas de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. La civilización sumeria, ubicada en lo que hoy es el sur de Irak, se erige como un pilar fundamental en la historia del progreso humano. Fue en esta región donde nacieron la rueda, la escritura cuneiforme, y las primeras formas de matemáticas y astronomía.
Los sumerios también nos legaron un complejo panteón de dioses, cada uno de los cuales jugaba un papel crucial en la vida diaria y en el entendimiento del cosmos. Estos dioses no solo enseñaron la sabiduría antigua, sino que también influyeron en el pensamiento, la magia y la ingeniería, estableciendo las bases para muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas. Pero, ¿cómo se conecta esta civilización con la tierra de Nod mencionada en el Génesis? La historia bíblica nos narra que después de asesinar a su hermano Abel, Caín fue condenado a vagar errante. En Génesis 4, 16-17 leemos: Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Este pasaje nos habla de una tierra al este del Edén, donde Caín, bajo la sombra de su maldición, estableció una ciudad. La mención de esta tierra de Nod ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos, especialmente cuando se considera la rica y antigua civilización sumeria que floreció en la misma región. En la actualidad, las ruinas de Uruk, considerada la primera ciudad del mundo y ubicada en el sur de Irak, nos brindan una visión del esplendor de la Mesopotamia antigua. Fundada alrededor del 3500 a.C., Uruk no solo fue un centro de planificación territorial y arquitectura, sino también el epicentro de un avance cultural y tecnológico sin precedentes. Es interesante notar que este es el mismo territorio donde se ubica la misteriosa tierra de Nod. A través de los registros arqueológicos y los textos antiguos, podemos vislumbrar cómo esta región fue testigo del nacimiento de la escritura, la administración y la religión organizada. Los sumerios, con su riqueza cultural y tecnológica, podrían haber sido los herederos de un legado muy antiguo, quizás del mismo legado que la tierra de Nod representa en la tradición bíblica. Poco sabemos con certeza sobre la verdadera ubicación de la tierra de Nod y su conexión con las ciudades sumerias, pero lo que es innegable es el impacto que esta región ha tenido en la historia humana. Desde las primeras estructuras urbanas hasta el desarrollo de conceptos filosóficos y científicos, la antigua Mesopotamia ha sido un crisol de innovación y conocimiento. Libros prohibidos y apócrifos revelan la integración de los dioses con las mujeres, ofertando el conocimiento al hombre, y transgrediendo las leyes universales, de lo que hablaremos más adelante. La tierra de Nod no es solo un lugar de leyenda, sino un símbolo del encuentro entre mitos y realidad, entre la narrativa bíblica y la historia tangible. Así, mientras exploramos los ecos de tiempos remotos y las huellas de antiguas civilizaciones, recordemos que cada mito, cada historia, nos acerca un poco más al vasto y misterioso tapiz de la historia humana. La tierra de Nod, con su enigma y su herencia, continúa siendo una ventana fascinante a nuestro pasado compartido. Como siempre, le saluda su amigo Eli H. Gudé, investigador teológico. Continuamos en nuestro programa de misterios teológicos, donde abarcaremos un tema, yo diría, dos temas en uno: la tierra de Enoc, donde fue Caín, y la esposa de Caín. Continuamos con esta serie en forma cronológica de misterios teológicos. Tierra de Enoc y la esposa de Caín. Debo resaltar que en cierta ocasión escuché de los labios de una mujer que estaba diciendo que su hijo de 10 años le había preguntado a su mamá que quién era la esposa de Caín, y ella guardó silencio, no supo cómo responderle a esta pregunta de su hijo, porque hay que destacar que los niños hoy en día, con la avanzada tecnológica y la cibernética de avanzada de información por el internet, que los niños investigan quizás más que uno, y es allí donde uno debe interesarse sobre estos temas para darle una adecuada respuesta
a esas interrogantes, inquietudes que nuestros hijos nos exigen. Entonces, el tema de hoy, pues, es la tierra de Nod, N-O-D, y la esposa de Caín. En primer lugar, pues, una vez que hemos visto este video donde hay una narrativa geográfica arqueológica de la antigüedad de la tierra de No y la actualidad hoy en día, cuál es esa tierra de No, quién la representa. Después de haber visto este video, vamos a darle importancia y el concepto pues de en lo espiritual de esta tierra donde Caín fue a parar. Ya hemos hablado del personaje de Caín, hemos hablado del verdadero fruto de, del Edén o el pecado original, y vamos a entrar ahora en su orden cronológico de la tierra de Nog, donde fue a parar este personaje llamado Caín. Ya teníamos, teniendo en cuenta pues de este famoso personaje Caín, que en el mensaje anterior les había dicho pues que Caín no era un ser humano en su totalidad, sino que era un ser híbrido eh, cuyo padre fue un ser celestial revelado, un arcángel llamado Samael, que le llama el apóstol Juan el maligno. Es decir, que Caín era de igual maligno como su padre. Era un ser híbrido y el primer delito que cometió este ser híbrido fue que mató a su hermano Abel. Y en Génesis nos habla pues que Dios enjuicia a Caín producto de este delito. En Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, él recibe esa maldición, ese juicio de Dios, y le dice en el Génesis capítulo 4, desde el verso 12, pues le dijo Dios enjuiciándolo, y le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. La palabra no del original hebreo, N-O-D, significa errante, que es equivalente a no tener reposo. O sea, errantes significa sin reposo. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Pero en el verso 17, en el verso 16 y 17, nos narra el Génesis en el capítulo 4, que dice lo siguiente: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de No, N-O-D, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enó, y edificó una ciudad, y llamó su nombre de la ciudad con el mismo nombre de su hijo Enoc. Esa es la introducción a este tema de la tierra de Enoc. Vuelvo y repito, la tierra de Enoc significa, la palabra Enoc significa errante y sin reposo. Cabe destacar, y vuelvo a repetir, de que hay unas hipótesis que durante muchos años las personas simpatizantes de la Biblia, creyentes en el mundo protestante, sobre todo en la iglesia evangélica, siempre han tenido una hipótesis a esta pregunta de que le había comentado anteriormente del niño, que le preguntó a su madre que quién era la hija, quién era la esposa, quién era la esposa de Caín. Y siempre he oído esta hipótesis que
dicen que Caín se casó con pues una de sus hermanas, porque ellos se basan en una parte de la genealogía de Adán, donde dice que Adán tuvo muchísimas hijas, muchísimos hijos, y entonces ellos toman pues esta hipótesis de decir pues que Caín tomó como esposa a una hermana de él, hija de Adán e hija de Eva, cosa que eso no cuadra en el campo teológico sobre el tema, puesto de que Caín, cuando él mata a su hermano, se ve obligado a huir de la presencia de sus padres por miedo a tener represalia con los padres, puesto que estos iban a castigar el pecado de asesinato de su propio hermano, y allí pues Dios lo confronta y por causa de este pecado y lanza ese juicio. Eso por una parte. Y por la otra parte, cuando Dios emite juicio y confronta la preñez de Eva y castiga o enjuicia a los tres participantes de la consecuencia del pecado original, que yo les había hablado del fruto prohibido. Entonces, estando Eva embarazada, Dios pues castiga y enjuicia al ser híbrido, a la serpiente, que no era ningún animal, era un ser híbrido, un arcángel que tenía el propósito, el objetivo de cuidar el quinto cielo. Este arcángel se revela y entonces engaña pues a la mujer y logra pues tener una relación corporal, un coito, una magia sexual, donde deposita su semen en el vientre, en la matriz de Eva, y producto de esta aberración sexual nace este personaje Caín en su lenguaje original hebreo, pero en el idioma español es Caín, que significa el que golpea, el que asesina. Entonces, Dios lanza este juicio a estos personajes que los confronta en la consecuencia de ese pecado. Maldijo al ser celestial, que no era ninguna culebra, ninguna serpiente. Las serpientes no hablan, eso era un mito, un cuento de hadas que durante muchos años, las generaciones pasadas, nos habían dicho que el fruto prohibido era un árbol vegetal, que era una manzana, y eso son cuentos de hadas que nos habían engañado. Ahora, hoy en día existe tanta información en la cibernética, en la internet, y pues podemos fácilmente investigar sobre este tema que está hoy desarrollando, estos misterios que estamos desarrollando desde una perspectiva teológica. Entonces, no pudo esa hipótesis de tales creyentes en decir eso, que la esposa de Caín era su hermana, hija de Adán y Eva, no cala en estos términos teológicos, puesto que Dios había puesto un límite, había puesto una enemistad entre la simiente del hombre y la simiente de este ser celestial, este maligno, que tampoco era el diablo, era un ser celestial, era un arcángel, pero que también pertenece al reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Entonces no encaja pues esta hipótesis, porque Dios no quería que se aparentara pues la semilla de la serpiente con la semilla del hombre. Por esa causa Caín tuvo que irse de lejos de la presencia de sus padres, de las futuras generaciones. Ahora bien, yo había enseñado en ese tema del personaje de Caín que había una diferencia muy grande, muy notoria. Era que Caín fue un ser híbrido, era un nepilí, era un gigante, y que actualmente es convertido en un demonio. Pero en ese momento de su partida, dice en el capítulo 4, en el verso 16,
Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Noc, al oriente de Edén. Fíjense que la palabra No, que es la ciudad donde se fue Caín, fue el mismo concepto de juicio que recibió Caín, el cual significa errante, sin reposo. ¿Qué significa esto? Que después que usted vio este video de la narrativa geográfica y literal de la tierra de No, que era la antigua Mesopotamia, que era parte de Sumeria y que actualmente se encuentra frente al Golfo Pérsico, en lo que es Irán, que actualmente la tierra de No, ¿ve? Pero en su término espiritual, es una tierra que encierra un misterio teológico, el cual estoy tratando de desarrollar, ¿ve? Y les invito pues para que se suscriban a este canal para seguir pues desarrollando tales temas que son importantes para poder tener conocimientos teológicos sobre estos principios, estos misterios, estos personajes cronológicos, en orden cronológica. Entonces, ustedes pudieron ver pues en ese video, en la forma geográfica y literal, en la parte antigua y la parte actual, donde existe tal lugar, existe el lugar todavía, pero la parte espiritual es la que estoy en estos momentos desarrollando, ¿verdad? Y cuando Caín llega a ese lugar, resulta que ya estaba habitada. Ahora, vamos a hablar de esos personajes, de esos habitantes que estaban allí. Vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Todos esos personajes no eran seres humanos desde un punto de vista corporal, desde un punto de vista literal, y en su plenitud. No eran habitantes humanos, eran seres híbridos, eran nepilíes, eran gigantes, tanto hombres como mujeres. Ya cuando Caín llega a ese lugar, ya eso estaba habitado. Era una tierra lejos de la presencia pues de Adán y Eva. Ya existían esos habitantes allí, y Caín era parte de esos habitantes, de esos seres híbridos, de esos gigantes que habían allí, y él vivió en esa parte, y allí fue donde conoce a su futura esposa, y allí él eh, se apareó con esa mujer gigante, y procrearon una familia y, y posteriormente una ciudad a la cual llamó por su nombre Enoc, que no tiene nada que ver con el Enoc que aparece posteriormente de la descendencia de Adán y Eva, de Seth. Bueno, entonces esa palabra no era que la ciudad estaba maldecida, sino que los habitantes allá habían recibido ese enjuiciamiento, esa palabra de errantes y sin reposo. Todos esos habitantes que estaban allí, todos esos gigantes que vivían allí, quiero decirle algo, ¿no? Que el gnosticismo, las personas gnósticas, los que creen en la nueva era, el gnosticismo, ellos creen que estos seres le dan una connotación que, que le llaman, de otra forma, le llaman reptiliano, y lo explican de una forma no teológica, sino que lo explican de una forma de acuerdo a su creencia del gnosticismo, que viene de los griegos. Entonces le llaman Anunnakis y le llaman reptiliano. Pero en este tema de misterios teológicos, yo lo estoy presentando de una forma teológica. Y entonces, bueno, estos personajes
que habitaban allí, ellos habían recibido un juicio de parte de Dios, y entonces a esos habitantes, a esos gigantones, a esos nepilíes, le recibieron un juicio de parte de Dios que iban a ser sin reposo, no iban a tener reposo, iban a ser errantes. Posteriormente Caín recibe esa maldición, según Génesis, en el capítulo 4, que Dios pues lo manda en el verso 14, él recibe esa maldición: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Ya ese juicio en el verso 12 del capítulo 4, cuando Dios le dice: cuando labres la tierra, le dice a Caín, y no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, esa palabra errante y extranjero es la palabra original hebrea llamada N-O-D. Y ese mismo juicio lo recibieron estos nepilíes, que antes de que Caín fuera a esta tierra, ya ellos, esos habitantes, habían recibido ese juicio, esa maldición. Por causa de ello, esa tierra se llamó Nod, y fue allí en el verso 16 pues, del capítulo 4, donde Caín se fue a esa tierra. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, no fue la tierra en sí literalmente que recibió el juicio, sino esos habitantes, porque eran seres híbridos, y el pecado que ellos cometieron, pues Dios los enjuició y los maldijo. Estos personajes, según el libro de Enoc, ellos vivieron miles de años, pero cuando ellos mueren, ellos siguen recibiendo esta maldición que Dios le dio. Estas características de los pobladores de la ciudad de No eran esos seres híbridos de gran altura, llamados nepilíes, a los cuales Dios maldijo, según su nombre, errante y sin reposo, Génesis 6:4. Y la misma maldición, pues, la recibe Caín. Las características más específicas de estos seres híbridos o nepilíes están descritas, pues, en el libro de No. A estos seres se les permitió vivir miles de años, y luego que sus cuerpos murieran, sus almas quedarían bajo la maldición de quedar vagando y sin reposo, convirtiéndose así en demonios y espíritus inmundos, al igual que Caín. Dichos seres no jamás resucitarían, jamás podrán resucitar, porque están bajo maldición eterna. ¿Ves? Isaías 26, 13 y 14 le hablan Elohines, le hablan como la palabra Elohim, que también se describe a dioses con letra minúscula, o también esa palabra se puede describir a jerarquías, pero en este caso se le llevó, según la tradición griega, tiene esa connotación de dioses. Por la mitología griega le llamaron dioses, y esos dioses pues eran estos seres de gran tamaño, seres híbridos, demonios y espíritu inmundo. Entonces, los griegos tienen un concepto de creer en la reencarnación, y la reencarnación no existe en el ser humano, en la semilla, en la semilla de Adán. No existe la reencarnación en, la simiente de Adán, pero sí en la simiente de la serpiente. Sí, ellos son seres que encarnan y vuelven a reencarnar, porque no tienen reposo. Cuando ellos viven los años que se les permitió, según el libro de No, que ellos vivirían, sus cuerpos iban a morir, y no iban a resucitar nunca más. Y iban a seguir viviendo esa maldición, ese juicio de seguir errante
y sin reposo, y hoy en día pues son a los que se le llaman demonios, espíritus inmundos, fantasmas, en otros lugares, en otros países le llaman ánimas. Todos estos seres espirituales existen, a los cuales Cristo pues en muchas ocasiones tuvo que echar de cuerpos de personas que estaban poseídas por estos seres, estos espíritus, estos demonios. Y entonces pues en Isaías 26:13 le llaman señores que no iban a morir y que jamás iban a resucitar. La diferencia entre la semilla o la simiente del hombre, los seres humanos sí van a resucitar, ¿verdad? Y eso ya ha ocurrido y va a seguir ocurriendo porque esa es la diferencia entre la simiente del hombre y la simiente del reino de Satanás. En Daniel capítulo 12, en el verso 2, habla pues de la resurrección, que unos saldrán para vida eterna y otros para condenación eterna. Al igual que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versos 28 y 29, que Cristo dijo que eh, la, se oirá las voces de los sepulcros cuando los muertos resuciten, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Se está refiriendo a la semilla del hombre, de que sí los seres humanos tendrán la capacidad de resucitar, unos para la vida eterna y otros para condenación eterna. A la diferencia con los seres nepilíes, llamados demonios o espíritu inmundo, entre ellos Caín, estos sí no van a resucitar, ellos seguirán vagando hasta que consigan reposo, que no se sabe si es un reposo eterno o es temporal, cuando habla de que encontrarán reposo cuando venga el juicio de la gran ramera o la Babilonia, cuando caiga la Babilonia. Y entonces en el capítulo creo que 18 de Apocalipsis dice que una vez que caiga este sistema babilónico religioso, entonces será guarida de demonios y de espíritus inmundos y albergue de toda ave aborrecible. En otro tema estaré hablando yo del origen de los demonios, espíritus inmundos y aves aborrecibles, pero eso sería otro tema, pero que pronto pues yo estaré desarrollando por este canal de Misterio Teológico. Por ahora, en cuanto a este tema de No, ya quiero darle a conocer pues que no fue la tierra que recibió esa maldición, sino los habitantes de esa tierra, que ustedes vieron el video, que cuál es actualmente esa tierra, que se llama No, y los habitantes pues que vivieron y murieron, y hoy en día pues se les llama demonios, espíritus inmundos, fantasmas, entidades malas. Estos seres no tienen reposo y son los únicos que pueden encarnar y pueden reencarnar otra vez, y esa se diferencia pues con la simiente del hombre, que en lugar de reencarnar pues resucitarán. Bueno, por ahora termino pues este tema de la tierra de No, y en esa misma tierra, en esos habitantes, fue donde Caín pues conoció a su mujer, una mujer gigante, y ellos procrearon allí, y posteriormente cuando creció la familia pues Caín fundó una ciudad. Quizás pudo haber sido cerca de la misma ciudad donde vivía o alrededor de ella, y entonces allí él edifica una ciudad y le pone el nombre de su hijo Enoc, que no es el mismo Enoc que aparece en la descendencia de Seth. Entonces, bueno, hasta acá el tema de la tierra de No, y donde, pues, quién fue la mujer de Caín. Entonces, hasta acá este tema, y el próximo tema estaré hablando de su forma cronológica, este, el origen de estos habitantes, cuáles fueron el origen, cómo se originó, pues, estos seres híbridos de esta tierra, cómo llegaron a esta tierra, quiénes fueron los que engendraron
cuáles fueron los padres de estos seres híbridos. Y entonces, para corroborar y confirmar pues esta veracidad teológica que estoy dando, hay una parte en Génesis que habla en el capítulo 6, ¿verdad? En el capítulo 6 de Génesis vemos que en el verso 4, algunas Biblias dice pues en capítulo 6, en el verso 4, de esta manera: había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuáles días? Un paréntesis, ¿no? Los días antiprediluvianos. Y dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En la mitología griega, estos gigantes se lo endiosaron y le pusieron muchos nombres, Apolo, Zeus y Hermes, y una serie de cantidad de nombres de dioses. Se le catalogó a estos seres de gran tamaño llamados nepilíes. Pero fíjense que el verso comienza diciendo: había gigantes, ¿ves? Había un antes y un después, y todos sabemos que la historia se repitió en el Génesis, en el capítulo 3, cuando hubo ese apareamiento de este ser celestial al cual le llaman la serpiente. Se unió pues con Eva, y entonces hubo esa procreación, hubo ese aparentamiento allí, ese pecado carnal, y entonces se volvió a repetir en el capítulo 6, pero no de una forma individual, sino de una forma colectiva, porque fueron 200 vigilantes, 200 seres angelicales, pues, que codiciaron a los hijos de los hombres y a las hijas de los hombres por su belleza, y entonces dejaron su hábitat, dejaron su forma de angelical, y cometieron gran pecado, y fueron 200 y tomaron 200 mujeres y las embarazaron. Pero dice claramente que había gigantes. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿quiénes eran esos gigantes antes de que se unieran los hijos de los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que después que la preñaron, que tomaron mujeres y la preñaron, y les nacieron gigantes? Pero fíjese que el verso 4 dice: había gigantes. Entonces, ¿cuáles eran esos gigantes? Bueno, ahí está metido los habitantes de la tierra de No, y estaba Caín, que también era gigante, y que tomó a su mujer, su esposa, que también era gigante. Y entonces esos gigantes pertenecen a la tierra de No, y pertenecen a la tierra del hijo de Caín, llamada Enoc. Es decir, que entre la tierra de Enoc y la ciudad que edificó Caín, llamada Enoc, están esos gigantes que aparece en el verso 4 del capítulo 6. ¿Ve? Allí le dejo pues esa explicación, y bueno, espero su pregunta para darle respuesta pues a toda inquietud e interrogante que ustedes puedan tener en cuanto a este tema. Nos reciban saludos y bendiciones. Su amigo de siempre, Eli H. Gudé, investigador teológico. Hasta la próxima. Bendiciones.